Quiero dedicar este video muy especialmente a todas aquellas personas que ya se están preparando en las comunidades para recibir misioneros. Si conoces alguna de esas comunidades, envíales este evangelio, pues estamos orando por ellos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí lo hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo, y se le acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, propiamente vemos cómo anteriormente a esto Jesús ha sido bautizado por Juan el Bautista, y del cielo ha venido una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Y es por eso que se nos hace entender, o de una manera comprensible, lo que son las tentaciones. Y estas tres tentaciones van en la línea del pan, del alimento diario, en la tentación del prestigio y la tentación del poder. ¿Por qué? Porque son resultado o respuesta a las formas de Salvador que se esperaba en aquel tiempo por parte del pueblo de Israel. Se esperaba un Mesías glorioso como el nuevo Moisés, que diera de comer a un pueblo en el desierto. Por eso manda que las piedras se conviertan en pan. Es decir, no se esperaba que el Mesías desconocido, que de repente se imponga por el medio del servicio, sino que se imponga por medio de algo espectacular. A Jesús le pedían signos. El demonio le pide un acto, un gesto espectacular: arrójate desde aquí. El Mesías nacionalista, que quiera dominar el mundo, todo eso dará. Por eso vemos que en el Antiguo Testamento las tentaciones son idénticas, que hacen caer en el desierto después de la salida de Egipto al pueblo de Israel. Jesús repetirá la historia, pero Él no va a caer en las tentaciones. Él resiste para que se manifieste el vencimiento de Satanás. Y es ahí en donde todo tentador o Satanás es todo aquel que te quiere desviar del plan de Dios. Pedro, en algún momento, fue llamado por Jesús Satanás, porque él esperaba un Mesías glorioso, no un Mesías siervo. También crecía la presión sobre Jesús para adaptarse a las perspectivas mesiánicas del pueblo y ser un Mesías que el pueblo esperaba: glorioso, nacionalista, rey, sumo sacerdote, Mesías juez, Mesías guerrillero, Mesías doctor de la ley. Según la carta a los Hebreos, nos va a decir que Jesús fue probado en todo, excepto en el pecado. Y es por eso que Jesús viene sobre todo a los pobres, a los anahuim. Y es Jesús que no tenía miedo de provocar conflictos,
ni con las autoridades, ni con personas más queridas del pueblo. Todos trataban de desviarlo del camino y recibían respuestas duras de Jesús. ¿Y cómo reaccionó ante estas situaciones? Cuando Pedro le dice que trata de alejar a Jesús del camino de la cruz, no será así, Señor, no suceda jamás. Y ha debido sentir el aléjate de mí, Satanás. Los parientes primeramente querían llevarlo a su casa y ahora están queriendo que vaya a mostrarse en público y permanecer en Jerusalén. Sus padres se lamentan: hijo, ¿por qué has obrado así con nosotros? ¿Por qué me buscan? ¿Qué no saben que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Los apóstoles, contentos con la publicidad que Jesús tenía y la popularidad, todos te andan buscando, y Jesús se los lleva aparte. Juan el Bautista lo forza para que Jesús sea un Mesías juez y severo, pero Jesús remite a Juan, a los profetas, para que confrontara con los hechos. Anda y díganle a Juan lo que han visto y oído. El pueblo, viendo la multiplicación de los panes en el desierto, concluye: este ciertamente es profeta que debía de venir al mundo. Ellos trataron de forzar a Jesús a ser el Mesías rey, pero ese rey va a entrar en un burrito. Por eso Jesús escapa a la montaña para entrar en la soledad con su Padre. A la hora del prendimiento, un Mesías guerrillero. En las horas de las tinieblas aparece la tentación de ser ese Mesías guerrero. Pero, ¿qué le dice a Pedro? Mete la espada en su lugar y orad por no caer en la tentación. Jesús se orientaba por la palabra de Dios y en ella encontraba luz y el alimento, pero sobre todo la profecía de siervo anunciada de Isaías. En el bautismo y en la transfiguración se recibe la voz del Padre que confirma su camino y su misión. La voz del cielo repite las palabras que el profeta Isaías presentaba al siervo de Yahvé, al pueblo: este es mi hijo amado, escúchenlo. Y es el Hijo del Hombre que no ha venido para ser servido, sino para servir y dar la vida por rescate de los demás. Esa lección que aprendió de su madre, que había respondido al ángel: he aquí la esclava del Señor, cúmplanme en mí según tu palabra, pues la hace carne Jesús en su propia vida, y es así como afronta las tentaciones, metido en medio de los pobres, de los anahuín, unido al Padre, fiel a su manera de ser, y resiste y seguía las sendas del Mesías siervo, el camino del siervo del pueblo. Y preguntémonos nosotros, ¿cuáles son las tentaciones que llevamos en nuestra vida? En el pan, pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra, pues también es una palabra benevolente, tener humanidad hacia los demás, porque también es algo que nutre el encuentro con el otro. Pudiéramos ser personas que buscan el prestigio, porque de repente nos pueden ofrecer un puesto y pudiéramos decir: ¿y por qué no? Bueno, pues ahí está una tentación. Realmente no fueron 3 tentaciones, fueron muchas, todo a lo largo de su vida, para que Jesús muestre cómo su fidelidad al Padre hace que Satanás llegue a su fin. Por eso Jesús no busca que la gente caiga en la idolatría con el poder, sino más bien busca servir al Señor y que nosotros le sirvamos como sus servidores en medio de las adversidades y de las tentaciones. Te mando un saludo desde la lejanía del desierto, un fuerte abrazo desde la cercanía de las redes sociales. Te pido que compartas este evangelio con tus familiares y amigos, que se suscriban al canal Un Padre en el Desierto,
que ya te conviertas, los que ya son en evangelizadores digitales. Felicidades y sigamos evangelizando por estas redes sociales. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y tu familia y te proteja en este tiempo de pandemia por el que estamos pasando. Amén, amén, amén. Gracias.